Pueblo de Dios, bienvenido nuevamente a Tu Momento con la Voz de Dios. Si estás aquí por primera vez, te damos la bienvenida y te agradecemos por acompañarnos. Hoy día, te estás uniendo a miles de personas alrededor del mundo que han venido para oír del cielo. Nuestra oración es que mientras estás con nosotros, que puedas oír el latido del corazón y la mente de Jesús, y que tú también seas transformado, así como nuestra vida ha sido transformada a través de cada emisión. El miércoles pasado, nos gozamos al congregarnos y juntos oír la palabra de Dios. Durante la adoración, la alabanza abrió lugar para que la gloria del Señor bajara, y danzamos y cantamos y adoramos al Rey de Reyes. Creo que ese video todavía está disponible en YouTube. Te invito a que lo veas y que juntos celebremos la bondad de nuestro Dios. Podrán ver que nos gozamos al cantar Dios bueno es, y lo cantamos en muchas diferentes lenguas, representando las naciones del mundo y confesando que Dios bueno es. ¿Es que Dios ha sido bueno a ti? El domingo pasado, profundizamos en el libro de Apocalipsis, mientras nuestro profeta y el hombre de Dios nos enseñaba de Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, 4 y 5. La semana pasada, cubrimos la dimensión horizontal de nuestro primer amor. Reconocemos de que hay una dimensión vertical entre Dios y nosotros, pero para que ese primer amor sea completo y sea uno, requiere que reconozcamos y que crezcamos en la dimensión horizontal, el amar a los que nos rodean, específicamente nuestro prójimo. Y en ese mensaje nuestro profeta nos enseñó quién es nuestro prójimo. Es el que escucha la palabra que estás escuchando. Ha llegado el momento de profundizar en la palabra de Dios. Ayúdame a honrar y dar la bienvenida a nuestro profeta y el hombre de Dios, el profeta Shaiju Matthew. Le damos gracias a Dios por esto. Es mi privilegio el poder hacer esto semana tras semana. Y le quiero dar gracias a Dios porque han mantenido el enfoque y porque están en este camino junto con nosotros. Especialmente la semana pasada, toda la semana pasada, miércoles y viernes, por la celebración de cumpleaños. Gracias por honrar a mamá la manera que lo hicieron muy bien. Y todavía tenemos un pastel que nos sobró. Sí, tenemos un pastel que todavía nos sobre, un pastel muy grande. Y tantas cosas fueron dadas, pero creo que necesitamos una extensión. Actualmente los que están en el templo, por favor, únanse a nosotros en la parte de abajo del templo para participar de un pastel que ha sido preparado, y es solo para los que están en Montreal. Móntense en un avión y únanse a nosotros. Yo quedé tan atónito de ver la manera que las personas celebraban a mamá, y en verdadera gloria mamá tornó todo para la gloria de Jesús, y como toda su vida ha sido para vivir para su maestro, y todo cambió mientras ella comenzó a adorar y el lugar fue lleno de la gloria de Dios y fue tan hermoso, y verdaderamente somos muy bendecidos de poder tenerla en nuestras vidas. Y yo puedo decir de que yo soy el que recibo más de esa bendición. Honestamente no podrías poder hacer esto sin ella. Hay pocas personas que son una parte íntegra de mi caminar. Claro que aparte de mi Señor, mi madre, mi padre espiritual, y hay una persona que día tras día es de apoyo para mí, y esa es mi esposa amada.
Y yo le quiero dar gracias a Dios por su vida, por la manera que ella prevalece. La manera, mientras ella está a mi lado, me ayuda a mí a enfocarme en mi llamado. Yo podría escribir un libro sobre esto. Y estoy honrado de que tenemos tal mujer, una madre espiritual en esta casa, en ese ministerio. Y les agradezco por ser parte, te agradezco por ser parte de este camino. Y espero de que puedan hacerle esto a todas las esposas de las pastoras, porque muchas veces celebran mucho los pastores, pero las esposas de los pastores son ignoradas. Pero recuerden que el pastor no puede hacer su trabajo si la esposa no está feliz. Yo espero de que si me están viendo ahora, que durante esta semana puedan tomar el tiempo para localizar la esposa del pastor y que ella pueda sentir tu amor. No solo le digas gracias, pero que también pueda hacer algo que se pueda tocar, y pon tu energía de una manera para traer felicidad, alegría a esa relación. ¿Están listos por hoy? Hombre de Dios, queremos más. Estamos hambrientos. El domingo pasado, mientras hablabas, cubrimos Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, 4 y 5. Y nos dijo muchas cosas de que nunca habíamos escuchado. Nos explicaste de la manera que el Espíritu Santo está llevando a la novia a Cristo. Y mucho del entendimiento que nos diste son cosas de que nunca habíamos escuchado de esa manera. La palabra de Dios que está viniendo a nosotros en esta temporada y en esta generación en una manera tan profunda y única. Y honestamente puedo decir de que está creando un hambre mayor y un deseo mayor para poder recibir más. Y te queremos agradecer por esto. Gloria sea a Dios. Toda la gloria sea a Dios. Estamos hambrientos por escuchar qué es lo que nos dice la voz de Dios hoy día. Amén. Esta serie es muy importante. A través de las Escrituras, la manera que la palabra vino a las personas, ellos tuvieron encuentros, fueron llevados por el Espíritu, inspirados a escribir cartas. Pero este libro, este rollo es diferente, porque es un encuentro que un hombre de Dios está teniendo cara a cara con el Señor Jesús en la dimensión celestial. En toda otra ocasión, vemos aun cuando Moisés tuvo ese encuentro con Dios, en el libro antiguo, en el Antiguo Testamento, las cosas se volvieron tangibles. Moisés físicamente fue a la montaña y las nubes descendieron sobre esa montaña y él escuchó a Dios mientras él estaba ahí. Pero en este momento no es igual. Durante este tiempo, Juan está entrando en un ámbito celestial. Podemos escuchar la voz de Dios que lo invita, sube acá. Este es un momento cuando él está siendo trasladado a la dimensión donde está Dios. Y él está viendo a Jesús en medio de los candeleros. Él está parado allí, mirando, y está escuchando directamente de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesús. Esto no es igual a otras cartas escritas, porque este es el testimonio de alguien que no vio a Jesús en lo natural, pero ahora él escucha a Jesús de un lugar, una dimensión mayor. Y si ese es el caso, si esta carta fue recibida de una dimensión mayor, no podemos reducirla, no podemos reducir este estudio como si fuese
un entendimiento de historia o una explicación teológica, porque yo temo de que eso es lo que muchos teólogos hacen. Cuando escuchamos de que hay una carta que está viniendo de una dimensión alta, para que podamos entenderla, necesitamos poner atención a lo que ocurre en ese lugar alto. Si no, el peligro en el cual podemos entrar es de que lo entendemos simplemente la carta y no el espíritu. Y al tomar esta palabra, también tomamos la muerte. Porque la palabra dice que la letra mata. Y si algo te mata, estás muerto. Hay cierta información que una persona se puede obsesionar y puede estar muy atado. La palabra dice de que la letra nos llena de orgullo, y antes de que venga el orgullo, antes de que venga la muerte, viene el orgullo. Si vemos a una persona que está obsesionado con la información, pero no el espíritu detrás de información, papá, esto es tan profundo y solo es el comienzo. Entonces, por eso vemos por qué estas cartas han creado mucha división. Si has estado en la iglesia por largo plazo de tiempo, sabemos de que hay muchas clases de enseñanzas, y eso también ha abierto la iglesia a más división, porque el enemigo le encanta tomar ventaja de una novia que está usando su intelecto humano, su fuerza humana. Así es como funciona el enemigo. Él te hace enfocar en la sabiduría de él, la sabiduría del terrenal. Entramos en la raíz de tal palabra, la raíz de esta palabra, y estamos tan ocupados buscando eso de que nos olvidamos el espíritu. Necesitamos entrar y estudiar la raíz de la palabra. Pero cuando una persona solo está usando esa herramienta para estudiar las cartas, entonces han perdido lo que el Señor está diciendo. Tenemos que verla en su propia dimensión. Tenemos que estudiarla del latido del corazón de Dios. Y esa es mi preocupación mayor al hacer esta serie, de que yo no quiero que sea cualquier otra enseñanza, pero que podamos justificar, que podamos llevar a nuestros espíritus a callar y a poder entender la palabra. Esta no es una escritura que yo puedo señalar y decir, yo siento como que quiero predicar sobre esto hoy día. No. Esto es algo que va a equipar al cuerpo. Sobrepasa emociones. Es una palabra que va a proteger nuestra alma. Hay una palabra que puede proteger nuestra alma del infierno, que puede proteger nuestra alma de toda decepción. Y es por eso que esta serie es diferente y la tenemos que tratar de manera diferente, y la estás recibiendo de manera diferente. Hombre de Dios, podemos notar de que cuando nos das esa palabra, no es un estudio teológico, no está siendo predicado solo de sabiduría humana, pero podemos notar y sentir el peso detrás de esta palabra. Podemos escuchar el Espíritu hablando el corazón de Dios. Y nuevamente te agradecemos y le damos gracias a Dios por darnos esto. Es el Señor. Es el trabajo eficaz del Espíritu Santo. Y nosotros somos sus vasos. Entonces, comencemos de nuevo. Si tienen sus Biblias, por favor,
Abran en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 en adelante. Gracias, profeta. Leemos del libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estamos siendo introducido un nuevo nombre, los nicolaítas. Inmediatamente dice que los que tengan oído escuchen lo que el Espíritu dice. Entonces, este tema no lo podemos entender sin la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que ahora estudiar esto, investigarla. ¿Qué es lo que significa esto? Nuevamente, leamos el versículo 6. Pero tienes esto. Primero, Él les da un complemento. Tienes esto. ¿Qué es lo que ellos tienen? Que aborreces las obras de los nicolaítas. Aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Yo también aborrezco. Hay un grupo que el Señor Jesucristo está señalando y dice, yo veo de que tú odias a este grupo, a estos nicolaítas, y yo también. Hay otra ocasión en la cual Dios menciona los nicolaítas, y es a la otra iglesia. Si vamos al versículo 14, vemos a que Dios le está hablando a la iglesia en Pérgamo, y Él les está hablando sobre este grupo nuevamente. Por favor, leamos del versículo 14, Apocalipsis 2, 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Un tropiezo. Este tipo, el Señor está diciendo, la misma manera que Él engañó a los israelitas fue al poner un tropiezo, no al descarriarlos, pero Él puso una barrera en sus caminos. Continuemos. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Una persona que lea esto, quizás dice, esto no me está afectando a mí porque yo soy cristiano, yo no adoro a los ídolos. Inmediatamente se quitan. Pero recordemos la palabra antes. La manera que Él hizo esto, que vino el engaño en medio de los hijos de Israel, el enemigo puso un tropiezo. No es necesariamente porque no sacrificamos a los ídolos, de que no tenemos otro tropiezo, otras formas de idolatría e inmoralidad sexual que nosotros entendemos. Inmediatamente las personas dicen, bueno, yo ya he leído toda la lista, yo no he hecho esto, ni esto. Entonces, esta palabra no se aplica a mí. Pero, cuando la palabra menciona la inmoralidad sexual, otro día, si Dios lo permite, le vamos a pedir gracia para poder entender este tema. El involucrarse en cosas de que no estamos supuestos a involucrarnos. El libro de Judas menciona a ángeles. Y la manera, bueno, vamos a detenernos un poco. No sé cuánto vamos a poder cubrir hoy día, pero vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe y veremos cuánto vamos a cubrir. Continuemos. El versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Ahora, a este grupo que ya está siendo engañados, ellos retenían la doctrina de los nicolaítas, y Él compara sus acciones y dice que ese hecho es un resultado de cierta enseñanza. Retienes esta doctrina
Ellos fueron introducidos a cierta doctrina que introdujo la naturaleza de pecado que sea la norma en sus vidas. Entonces tenemos que entender esto. Es por eso que yo dije, la manera que nosotros podemos estudiar esto, hay dos maneras. Podemos leerlo y verlo de manera histórica o entender la mente de Dios que está escribiendo esta carta. ¿Y cómo es que esto nos afecta a nosotros? De manera práctica, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, en nuestra generación? Hay una enseñanza que ellos mantenían. Y por culpa de esa doctrina, esa enseñanza, ellos meditaban en ella y más meditaban en esa enseñanza. Hay cierta cosa que ahora el Espíritu justifica, un hecho, un pecado, que ahora tu espíritu dice, bueno, ahora está bien. ¿Por qué? Porque retienes cierta enseñanza. Ellos retenían la doctrina de los nicolaitas. Vemos que esta enseñanza los estaba causando a producir cierto hecho que no venía de parte del Señor. Y Dios está diciendo, yo aborrezco esto. Continuemos el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Él dice, arrepiéntete, porque vendré. ¿Y vendré con qué? Con la espada de mi boca. La espada de mi boca. ¿Qué es la espada de mi boca? Esa espada de dos filos es la palabra del Dios vivo. Dios está diciendo, la manera que yo me voy a encargar de esto, de esta enseñanza, de esta doctrina saliendo de la boca de ellos, la manera que yo me voy a encargar de eso no es trayendo fuego del cielo, pero voy a traer palabras que son superiores. Cuando hay palabras superiores que son dichas en un ambiente, las palabras inferiores son destruidas. La manera que Dios va a tratar con esto es si tú retienes ciertas palabras, si usas palabras para apartar a mi pueblo, si tú usas palabras para poner tropiezo, para detener a mi pueblo, para introducirlos a cierto pecado de la carne, y si usas esas palabras para justificar la conciencia de ellos, entonces la manera que yo voy a tratar con eso es que vendré con palabra. Este es el Señor diciéndole a Job, levántate y razonemos, veamos si puedes razonar. Nuestro Dios es un Dios que es justo. Es justo. No es como un padre que dice, obedéceme porque soy tu padre. Él dice, yo traeré mis razones y trata de discutir con ellos porque esas palabras después siguen juicio. Entonces vamos a tratar de localizar la fuente. Abramos nuestra Biblia al libro de Hechos, capítulo 6, versículos 5 y 6. Hechos, capítulo 6, versículo 5 y 6. Hechos 6, empezando en el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. ¿Escucharon ese nombre? Nicolás, proselito. ¿Quién era? Nicolás era un proselito de Antioquía. Entonces ese es el hombre séptimo. Ese fue el séptimo. Ahora se va a poner muy interesante. Estoy emocionada por escuchar a este hombre de Dios. Ahora vemos.
Los discípulos dijeron, necesitamos encomendarnos al ministerio de la palabra y a la oración. Busquemos 7 varones que están llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y que les podemos dar a ellos la tarea en la mesa mientras nosotros nos enfocamos en la oración y la palabra. Y ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo, y vemos cómo Esteban fue uno de entre ellos, que Dios lo usó de manera poderosa y se convirtió en mártir, y su cara se brillaba como un ángel. Estos 7 fueron ungidos también para hablar, fueron ungidos con sabiduría, la gracia para decir ciertas cosas en el momento correcto. Y Nicolás fue el 7º, así como Judas fue el 12º. Es interesante esta aplicación. En todo el Evangelio siempre vemos que Judas es mencionado como el último, y ahora vemos a Nicolás también mencionado como el último, y hay un detalle específico que le fue dado a él. Y dice que era Nicolás, era un proselito. Proselito es una palabra que es usada para un gentil que se convierte al judaísmo. Esto incluye la circuncisión. En ese momento, como un adulto, era algo sumamente doloroso. Y ellos lo trataban como una gran tradición, muy apasionados, muy celosos para poder atravesar a cierto nivel de compromiso. Ellos tenían que ser muy comprometidos a la fe judía, y de ahí él se convirtió al cristianismo. Estamos viendo como que sigue cierta... Él no fue un hombre, no pudo haber sido un hombre de que era bien arraigado, pero era más celoso. Como el apóstol Pablo, vemos cierto peligro, la manera que como el apóstol Pablo también buscaba pleito entre los discípulos. Él rehusaba estar con ciertos discípulos porque había un celo que no había sido domado, muy celoso por el Señor. Pero ahora no le importan los hermanos y las hermanas. Tanto celo que él quiere agradar a Dios y no le importa el pararse encima de los demás. Lastimas a los demás en el proceso. Y mientras el fin del ministerio, vemos como Pablo ya comienza a domarse. Y habló con Marco, que tenía un desacuerdo, y después decía cosas buenas de Barnabé, y toda su actitud comenzó a cambiar. Y esa es la diferencia que vemos entre Pedro. Aunque Pedro fue un hombre muy celoso, él fue tan celoso de que le cortó la oreja a alguien. No podemos sobrepasar ese nivel de celo. Pero el Señor Jesús tocó su corazón y le mostró qué tan frágil él era. Él le decía, yo voy a morir por ti, pero el Señor Jesús le tuvo que mostrar. De hecho, vas a hacer lo opuesto, me vas a negar 3 veces. Cuando el Señor Jesús le mostró el quebrantamiento de su espíritu, de que Él no está ahí para ayudarle al maestro, pero que Él necesita la ayuda del maestro, y en ese quebrantamiento, Él entró en una temporada de depresión, pero Jesús fue detrás de Él y le dijo, si verdaderamente me amas, apacienta mis ovejas, dales de comer. Y vemos cómo el lenguaje de Pedro cambia, su carácter. Cuando Pablo enfrenta a Pedro, nunca vemos que Pedro le dice, salte de mi cara, porque la última vez que alguien hizo lo mismo, yo le corté la oreja. Tú viniste aquí ayer, pero yo fui el que más hablaba en mi grupo. Yo fui el más dramático de mi grupo. Yo fui el que caminé sobre el agua. Si leemos la epístola de Pedro, nunca vemos que
él empieza a hablar de él mismo. No dijo, una vez que hablé sobre el agua, el tercer paso que yo di, los discípulos no, nunca vemos. Pero en el apóstol Pablo sí vemos esto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Uno era muy celoso y le tomó tiempo para poder llegar a esa madurez. Tenía muchos dones, mucha unción, mucho celo. Me recuerda del momento cuando nosotros nos ponemos tan celosos por el Señor y no vemos la manera que nos comportamos. Y a veces vemos esto entre ministros jóvenes. Con lo poco que saben, ellos comienzan a criticar a los demás. Pero si le das tiempo, si puedes encontrar a alguien que ha estado en el ministerio por largo tiempo, encontrarás a alguien que no critica tan rápidamente porque saben, han vivido suficiente tiempo para darse cuenta de que no hay nadie perfecto. Pero los que están ardiendo por el Señor, ellos son los que tienen que tener más cuidado. El celo, hay celo que te puede apartar del Señor, aún en la iglesia. Verás a un hermano, a una hermana que está tan ardiendo y dice, no podemos hacer esto. No, y sale y empieza a corregir a los recién creyentes. Y les dice no, entonces, y sacan a las personas de la iglesia, aquella visita que ha venido por la primera vez. Ese es la sabiduría sin entendimiento. Hay tanta información, pero no hay madurez para procesar esa información. Y eso te hace muy celoso. Y esa fue la caída de Nicolás. Ahora les voy a explicar esto. Yo sé que están pendientes. Ahora, ¿él era de dónde? Él era un proselito de Antioquía. Si estudiamos la historia de la iglesia primitiva, los padres de las iglesias escribieron libros y mencionan a Nicolás, este joven entre los 7 que se descarrió. Y él comenzó. Hay mucho contexto. Cuando vemos a una persona que se descarría, siempre hay una cizaña que el enemigo siembra. No es como que sucede de noche a la mañana, pero hay cierta cizaña, cierta mentira que el enemigo deposita en su espíritu. Ellos quieren tanto, tan desesperadamente, tienen un deseo. Y es por eso que la palabra nos dice que no seas muy rápidos para imponer manos sobre un recién creyente, alguien que no tiene esa fundación en el evangelio. Hay personas que quizás tengan muchos dones y son muy ungidos y tienen mucho talento, pero no significa de que su espíritu es maduro. No significa de que las emociones son estables. No significa de que están listos. Y es por eso de que la palabra dice, no seamos ligeros para imponer nuestras manos. Y es el rol del Padre, que le damos oportunidad, le damos el micrófono, le damos cierto lugar, pero no significa de que tienen la madurez. Pero permitimos de que ellos lo hagan bajo nuestra supervisión. Y lentamente les permitimos que ellos crezcan, así para que ellos los podamos recoger y corregirlos. Y del momento que ellos se salgan de esa corrección, el momento es de que ellos piensan de que saben más, comenzamos a ver la manifestación de cierto espíritu. Y ese espíritu ha destruido a varias iglesias. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Él comenzó a tomar una parte de la verdad. Yo creo que es el libro de Hechos, capítulo 15. Hechos 15, versículos 23 y 24. Hechos 15, comenzando al versículo 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Ahora ellos están hablando de un problema que comenzó en Antioquía. ¿Y qué están diciendo? Dicen, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros
y los cuales no dimos orden, os han inquietado. Ciertas personas que salieron de nosotros y les imponimos las manos, los elegimos, y cuando ellos salieron de aquí tenían el nombre de que pertenecían a nosotros, pero verdaderamente no pertenecían a nosotros. Si vemos este capítulo, en el principio hubo una gran división que había ocurrido referente a la manera que las personas son salvos. Es que la circuncisión era necesaria. Y cuando los ancianos al fin se juntaron y Pedro se levantó entre ellos y les dijo, no deberíamos estar divididos con esto porque hemos sido salvos por la gracia. Ahora, esa misma gracia que nos ha traído, en esa gracia tenemos que recordar de que no necesitamos la circuncisión para poder recibir la salvación. Entonces Pedro trae esa corrección y él envió esta corrección a Antioquía y ellos tenían que corregir cierta teología. Dicen, hay ciertas personas que han venido y sabemos de que Nicolás era un proselito. Él entró después de recibir cierta impartición, después de que ellos le impusieron las manos. Pero ¿para qué ellos lo eligieron? ¿Para qué le impusieron las manos? Para servir el pan. Y comenzamos a ver cómo él sobrepasa su nivel de autoridad. Y él dice, como a mí me eligieron como un líder, yo debería de ser alguien muy importante. Y él entraba en posiciones que él no tenía derecho y comenzó a enseñar cosas que ahora los apóstoles tienen que venir y corregir. Diciendo, hay algunos que salieron de nosotros. Leamos hasta el versículo 24. Hemos oído que algunos han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. Entonces ellos iban a enviar a Pablo y a Bernabé, porque nosotros no enviamos a estas personas a venir a enseñarlos, pero ahora vamos a enviar a Pablo y a Bernabé, nuestros hijos amados. Escucha a ellos. Ahora vemos la manera que el enemigo comienza a obrar. Una persona que no fue enviado comenzó a enseñarles ciertas cosas. Y ellos dicen, nosotros no los hemos enviado, pero ustedes los escucharon solo porque están en la misma iglesia, porque ellos pertenecen a la misma denominación, porque ellos también dijeron de que ellos son cristianos y comenzaron a oír. Ni siquiera se preocuparon por verificar si ellos fueron enviados por nosotros, para ver si verdaderamente era un hombre legítimo, pero salieron con cualquier enseñanza y ahora hay confusión entre ustedes. Ahora vamos a investigar de dónde está saliendo esto. Si leemos en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 4. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 4. Judas 1, comenzando el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Ciertas personas, hombres, entraron encubiertamente. Siempre ten cuidado cuando alguien viene a ti encubiertamente. Esa es como la serpiente antigua obrando a través de ellos, encubiertamente. Estaban en el jardín, Adán estaba ocupado haciendo algo del otro lado, y la serpiente entró encubiertamente y comenzó a hablar. Y al hablar, él comenzó a enseñar. La mayoría del tiempo quizás Eva estaba sentada diciendo, ay, Adán está ocupado y alguien está pendiente de mí. Solo quiere saber cómo estoy. Él no quería nada más. Pero al mismo tiempo, es que verdaderamente él
ellos estaban pendientes de ellos, o es que fueron enviados por el enemigo para apartarlos de donde Dios los había plantado. Esto no es nada nuevo. Esta situación, esta estrategia, este sistema, este plan empezó en el jardín. La manera que el enemigo entra encubiertamente. ¿Y qué es lo que nos dice? Habían sido destinados para esta condenación hombres impíos, destinados desde antes para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que convierten en libertinaje, pervertían la gracia del Señor. Desde antes habían sido destinados y pervertían. Nicolás tenía cierta forma de utilizar la palabra, la gracia de Dios. Y si continuamos a leer, veremos cómo él introdujo la lujuria extrema y los deseos de la carne. La inmoralidad sexual, cuando esto llenaba tanto la naturaleza de la carne. Vemos un grupo entero que fue golpeado por esto, porque alguien vino y les comenzó a enseñar cierta cosa. ¿Y qué fue esto? Porque vemos que nos habla de la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué fue lo que ellos introdujeron? El entendimiento de Dios, el entendimiento de ellos era de que la gracia de Dios va a cubrir, la gracia de Dios es suficiente. La gracia, por eso dice que vienen encubiertamente, no enviados por ellos. Entraron y comenzaron a enseñarles cosas, y porque ustedes lo aceptaron, porque pensaban como ellos estaban parados a la par nuestra, que nosotros los estábamos enviando, y ahora ellos vienen y toman control de tu entendimiento, y de repente, sin que tú realices, te conviertes como ellos, y no entiendes por qué estás lleno de tanta irritación y enojo, y ni siquiera lo entiendes, pero es porque tuviste un encuentro con un nicolaíta. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos pervierten esa gracia de Dios. Y la acusación que Dios tiene en contra de ellos son las enseñanzas, la doctrina que se convertía en hechos. Enseñanzas que se convertían en hechos, enseñanzas que se convertían en inmoralidad sexual, que los llevaba a la rebeldía, enseñanzas que los llevaba a la idolatría. ¿Qué clase de enseñanza era esta? Hombre de Dios, si yo vengo a ti y te digo, está bien, no te preocupes, puedes adorar un ídolo, Dios entiende, ¿qué es lo que eso va a hacer? Me vas a mirar y decir, esto es alarmante, pero si yo vengo a ti y te digo, la gracia de Dios entiende que tienes la necesidad de pararte enfrente de ese ídolo, y ahora es como que si yo te estoy dando licencia para pecar. Lo que la gracia de Dios hace es que quita condenación. Yo puedo venir a ti y decirte, la gracia de Dios está ahí para cubrirte, pero no para que permanezcas en ese pecado. La gracia de Dios entiende tu debilidad. Todo lo que estás atravesando, el Señor entiende y Él te va a ayudar a salir de eso. Pero lo que ellos estaban haciendo es que la gracia de Dios está ahí para cubrirte, entonces pueden pecar. La gracia de Dios está ahí, entonces no se preocupen, no estamos bajo la ley de Moisés, entonces podemos hacer todo lo que se nos pegue la gana. Y Él comenzó a tomar control de toda la teología y introducirles a pecado mayor. Entonces la teología de ellos eran, mientras estamos en la carne, podemos pecar porque es nuestro espíritu que es salvado. Y esta información es escrita por los padres de la iglesia primera. Ellos decían de cómo la carne
es en la naturaleza caída. No importa si pecamos porque la carne se queda atrás, pero el espíritu es el que se salva. Entonces no hay problema participar de inmoralidad sexual. Y esto llenó las iglesias. Hasta el punto que ahora Dios tuvo que aparecer y decirle, señalar esa doctrina de los nicolaitas. La manera que Dios le habla a las dos iglesias, la primera vez le dice, yo he visto de que tú odias esa doctrina, pero a la segunda iglesia le dice, no me gusta lo que están haciendo porque están tolerando esta doctrina. Arrepiéntanse porque vengo con una espada. La primera vez le da un complemento, pero lo segundo le dijo, no, con ustedes yo vengo con la espada de mi boca. Quiere decir que cuando Dios habla viene un juicio, es seguido por su juicio. Tengo que parar ahí. La palabra de Dios va seguida por su juicio, y la razón por la cual no escuchamos a la palabra de Dios con gran reverencia es porque no creemos que cuando primero viene la palabra y después enseguida viene su juicio. Muchas veces oímos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos redarguye y sabemos que el Señor nos está llamando a corregir cierta área, a corregir otra área, pero lo ignoramos, no ponemos atención. Pensamos de que no, es solo el pastor hablando en un video, es un hombre de Dios de que está diciendo que cualquier otra persona puede decir, has ignorado la voz del Espíritu que te está llamando a corrección, que te está llamando a alinearte y has permitido que esa naturaleza te dirija. Queridos hermanos, me da mucho temor traerles esta palabra, pero yo quiero que sepan que el juicio viene después de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a continuar tocando tu puerta. Ciertamente vendrá un momento cuando el Espíritu de Dios va a parar. Ya va a parar tratando con tu espíritu para que cambies. En algún punto el Señor se retira. Y ese día es el día más horroroso de nuestra vida. Ese día es el día en el cual morimos. Vemos como el Señor viene a Adán y le dice, el día de que comas de este fruto es el día que morirás. Pero después vemos que Adán vivió cientos de años en tiempo humano. Pero en ese mismo momento, la muerte ya había comenzado en él. Ahora, mientras estás sentado, tu cuerpo se está envejeciendo. Cada segundo nos acercamos a la muerte. Y las personas piensan de que el día que nos morimos es cuando morimos. Pero morimos hace mucho tiempo. Simplemente tu cuerpo está llegando a completar esa muerte que ocurrió el día que naciste. El día que desobedeces la palabra de Dios, la muerte ya entra en tu espíritu. Cuando ves que nada ocurre alrededor de mí, nada está cayendo, todavía estoy aquí, no seamos tan insensatos. El libro de Judas nos habla de algo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Espera un momento. ¿Fue Dios que los salvó? ¿Fue Dios que los sacó de Egipto? Pero aún así, una
y otra vez ellos ignoraban su palabra, sin realizar de que Dios iba a esperar 40 años para que toda esa generación se muriera. Pueblo de Dios, por favor, escúchenme. Cuando esa palabra viene a nosotros, la vida está viniendo a nosotros. Y después rechazamos esa palabra. También estamos rechazando esa vida. Dios es el Dios de paciencia. Dios es un Dios paciente. Pero ¿por cuánto tiempo va a ser paciente el Señor? Y toda esa generación pereció. Después continúa. Dice, él empieza con los Nicolaitas, después entra en Egipto y después profundiza. Versículo 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Miremos esto. Esto está hablando de un grupo entero de ángeles que cayó del cielo. Y dice que ellos no guardaron su dignidad o su lugar de autoridad. Quiere decir de que Dios les dio cierta autoridad. Espero de que estén conmigo todavía. Toda esta situación, este espíritu del cual estamos hablando, estamos tratando con ese espíritu de Nicolaita. Entonces les quiero dar un contexto. Los que siguen a Jesús son cristianos. Los que siguen las enseñanzas de Nicolás son los Nicolaitas. Entonces vemos dos grupos. Entonces no podemos ser un cristiano y decir estoy siendo influido por un Nicolaita, porque o estamos siguiendo a Jesús o estamos recibiendo influencia por ese espíritu. Yo les digo un espíritu, no es un individuo, porque este individuo fue una víctima de ese espíritu. Por ejemplo, cuando alguien habla del espíritu de Jezabel, no pensemos de que esa mujer Jezabel se convirtió en un espíritu y que de ese momento existió el espíritu de Jezabel. No, esa mujer fue una víctima. Recordemos de que había muchas clases de ángeles que cayeron del cielo. Muchas diferentes funciones. Y cuando escuchamos de Jezabel, que en otra ocasión vamos a cubrir, es un espíritu. Y cuando escuchamos los Nicolaitas, eso en sí es otro espíritu. ¿Pero qué es ese espíritu? El espíritu del Nicolaita. ¿Qué clase de espíritu es? Esa clase de espíritu es un espíritu que sale fuera de línea de autoridad. Siempre ejerza fuera de esa línea de autoridad. Leamos esa línea nuevamente. ¿Qué es lo que hicieron los ángeles? Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Hombre de Dios, hay algo que tenemos que entender. No todo demonio, ha sido echado aquí a la tierra. De ese 1/3 de que fueron tirados a la tierra, los poderosos, los más fuertes, están en prisiones hasta los últimos días. Y el libro de Apocalipsis nos dice cuándo esas cadenas van a ser soltadas y cuándo ellos van a ser soltados. Entonces los peligrosos todavía falta que ellos sean liberados. Los que ya están liberados están bajo nuestros pies. No sé cuánto vamos a poder cubrir hoy día. Hombre de Dios, le garantizo de que ahorita todos estamos pegados. Necesitamos escuchar esto. Queremos escuchar esto. Les voy a enseñar
paso a paso por la gracia del Señor. Voy a dejar de mirar el tiempo y espero de que ustedes también hagan lo mismo. Voy a llevarlos de manera aún más lenta. En un mundo perfecto, con un Dios perfecto, Dios ungió a Lucifer. Dios le dio una posición. Dios le dio un lugar. Y el versículo que acabamos de leer nos habla de la autoridad que les dio. Pero eso no era suficiente. Ellos deseaban más. Hay un gran peligro cuando un hijo desea más de lo que el padre le da. Y vemos ese ejemplo en el hijo pródigo. Él dice, dame lo que es mío. Si ya es tuyo, ¿no crees de que el padre ya te lo va a dar cuando llegue el tiempo? Pero ese ángel no era contento en la posición que él estaba y él quería más, la codicia. Y en ese instante, él fue echado del cielo. Desde ese tiempo, Satanás siempre está utilizando diferentes herramientas para corromper a los humanos. Y la manera que él hace esto es introduciendo su carácter en las personas. Y él hace eso a través de las enseñanzas. Él usa a las personas para introducir conceptos que van en contra del Señor. Es por eso que Judas menciona a Egipto. Es por eso que Judas mencionó a los israelitas que fueron destruidos al camino a la tierra prometida. ¿Cómo fueron destruidos? Hombre de Dios, por medio de las enseñanzas, excepto que en este caso no vino de su líder. 12 espías fueron enviados a verificar la tierra y 10 regresaron con un reporte negativo. 2 dijeron, es posible, pero 10 dijeron, yo no sé lo que está diciendo este líder, está perdido. La palabra de Dios dice que Dios se enojó en contra de ellos, porque un reporte negativo causó de que ellos perecieran. Esa enseñanza que se convirtió en piedra de tropiezo. No sé si están juntando la conexión, si están viendo la conexión. Ellos van a entrar a la tierra prometida, pero cierta información entró en su espíritu y la información era, es imposible de que obtengan la tierra prometida. Son como langostas a los ojos de ellos. Vamos a marchar a nuestra muerte si seguimos en este camino. Y eso se convirtió en piedra de tropiezo y perdieron su salvación en el camino. Perdieron sus almas en ese desierto. El espíritu de Nicolaíta. Vemos de que nunca está satisfecho con la autoridad que les es dada. ¿En quién más vemos esto? Lo vemos en Judas. Judas fue escogido por el Señor. Recordemos, el hecho de que Jesús se murió no tiene que ver nada con el trabajo de un demonio. Tenemos que establecer esta verdad. Esta fue una estrategia de la cabeza de la serpiente. Tenemos que clarificar esto. ¿Por qué? Porque si ahora Judas está funcionando a través de cierta influencia, no está funcionando por un demonio pequeño. No estaba funcionando por un espíritu pequeño o con un diablo chiquito. Él fue influenciado y poseído por un demonio del nivel más alto, la cabeza del demonio, que estaba influenciando a este hombre
para ir y entregar al Hijo de Dios viviente. Demonio, un ataque más alta ocurrió en Judas, y ese es espíritu de Lucifer, porque solo Lucifer puede hacer lo que Judas hizo. ¿Quién era Lucifer? Fue un querubín ungido. Querubín quiere decir que cubre. A él le fue dado dominio, él fue ungido por el Señor. ¿Y quién era Judas? Ungido otra vez por el Señor, como un apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Ellos dan la cobertura, ellos cuidan a cierto grupo, ellos levantan iglesias, establecen las iglesias, tienen dominio, son los que supervisan, el supervisor. Y esa fue la unción que tuvo Judas. Y Lucifer ahora estudia a estos 12 y dice: ¿a quién puedo usar? ¿A quién puedo poseer y influenciar con ese espíritu nicolaíta? Y encontró a Judas como el candidato perfecto. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? Hay dos razones que son las más obvias. Hay muchas, pero por falta del tiempo. La primera, él no le daba cuenta a su maestro. Todos los pecados que Pedro cometió, podemos ver que cómo él muchas veces falló en frente de su maestro. Todos los errores que cometió Pedro lo hizo en frente de su maestro. Hasta el punto de que su maestro lo reprendía en frente de todos. Apártate de mí, Satanás, le dijo, en frente de todos sus hermanos. Pero eso eso fue su salvación, fue su protección. Fue un regalo. La corrección es un regalo. Tengan mucho cuidado cuando tu líder no te puede corregir. Si eres tan intimidante de que tu líder ni siquiera te puede corregir, entonces arrepiéntete, arrodíllate y clámale a Dios, porque eres el siguiente candidato que el enemigo ha identificado. Alguien que no puede ser corregido. Alguien que va a tomar ofensa y le va a tomar meses para levantarse después de corrección. Eres el perfecto candidato que el enemigo está buscando. Judas nunca fue a su maestro y le decía: maestro, ¿sabes ese dinero que me dices? Tuve una tentación, tenía hambre y compré un pan con eso. No, él continuó viviendo en pecado, aún después que el Señor lo sabía, pero él no corregía a aquellos que no venían a él por corrección. Y esto es algo que tenemos que aprender. Muchos de nosotros decimos: como padre, él nos tiene que corregir. Algunas cosas no pueden ser corregidas hasta si no las sacamos a la luz. Cuando venimos a la presencia de Dios y le pedimos ayuda, viene ayuda. Puedes estar enfrente de un profeta y si te sientas ahí y dices que no necesito ayuda, el profeta no tiene la obligación de ayudarte. El profeta no va a responder al orgullo. Pero si tú estás sentado ahí y le preguntas a Dios: Dios, necesito un avance, no sé por qué no estoy recibiendo esto, entonces el profeta te va a dar varias cosas que puedes cambiar. Pero esa corrección viene por medio de la posición de tu corazón. ¿Cuántas personas encontramos que tienen esa posición, que dicen: no me importa la vergüenza que pase, pero Señor, arréglame? Arréglame. No puedes ocultar la verdadera posición de tu corazón al Señor. Por favor, quiero que sepas esto. No importa cuánto lo quieras ocultar.
El ámbito espiritual nunca es engañado por tu apariencia exterior. El enemigo y Dios te miran. Ese espíritu no se somete a Jesús, sino que busca otras personas que están en un lugar de posición religiosa. Tenemos que entender que este espíritu es atraído a personas en posición de autoridad. Satanás estaba en un lugar de autoridad y este espíritu es atraído a personas con autoridad. Entonces, ¿a quién fue Judas? A los principales sacerdotes. Hombre de Dios, ¿qué es lo que piensas que Judas estaba discutiendo con ellos? Que él fue a hablar y estaban hablando sobre ciertas mujeres, de que él fue al templo para hablar con el sacerdote. ¿De qué es lo que pensamos que él estaba pensando? Tenemos que ponernos a pensar qué fue lo que causó que Judas entregara a su maestro. Verdaderamente pensamos que él estaba sentado allí, pero ¿qué fue lo que ellos platicaron? Ellos hablaban de la escritura. ¿No me escucharon? Ellos hablaban de las escrituras. Y el sacerdote se sentaba ahí diciéndole a Judas cómo su maestro estaba equivocado teológicamente. Ellos se sentaban semana tras semana lavándole el cerebro a Judas, diciéndole: Judas, ¿no es que amas a Dios? ¿No quieres salvar al pueblo de Israel? Vos puedes ser el que salves a Israel de este Jesús. ¿Qué es lo que pensamos que él estaba hablando? Ellos lo convencieron de que por medio de hacer esto, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Ese espíritu de Nicolaíta que se dirige a aquellos en autoridad y vino sobre Judas, porque él también estaba en un lugar donde no quería sujetarse. Este espíritu es atraído a las personas que no quieran sujetarse. Y vemos esto en Nicolás. Él estaba en medio de uno de los 7 que fue elegido y él estaba supuesto a encargarse de cierta cosa, pero ¿qué es lo que estaba haciendo en Antioquía? Esto es lo que los apóstoles están diciendo: nosotros no los enviamos, ellos no salieron de nosotros. Les dijimos de que él se encargara de la comida, pero el hermano le encantaba la atención. A el hermano le encantaba el hecho de que ahora yo ya soy llamado. Le gustaba el título. Y vemos que él iba a ciertos lugares y que comenzaba a ser un instrumento de Satanás. Hombre de Dios. Ni siquiera Nicolás sabía, y eso es lo que más nos asusta, de cómo él fue usado por el enemigo, porque vemos cómo este espíritu continúa y continúa porque odian sujetarse. Nadie los envía, pero ellos quieren ir. Dios lo pone en cierto lugar, pero él no quiere dar cuentas en este lugar. Entonces, y vemos eso nuevamente y nuevamente en nuestra generación. En cuanto viene cierta unción, ya no nos gusta sujetarnos y cambia el lenguaje. Y decimos: no, a la única persona que yo le tengo que dar cuentas es a Dios. Yo solo necesito a Dios. No necesito a una iglesia. Yo soy la iglesia. Y este es el lenguaje de los nicolaitas. Porque ellos no se quieren someter. Y solo vemos esto en las personas que no quieren sujetarse. Nadie que se sujeta va a venir y decirte: no necesitas a la iglesia. Solo vemos ese espíritu manifestarse a través de esta clase de persona que les encanta la autoridad y les dice a otra persona: no te sometas a la autoridad. Les encanta enseñar, pero te dicen: no escuches las enseñanzas. Ellos aman lo que están haciendo, pero son usados por el enemigo para entrar en ovejas que no entienden, porque ven: oh, él también habla en lengua, oh, él habla muy bien, oh, y canta muy bien, mira la manera que levanta su mano y adora al Señor.
había tantas escrituras que él leyó, pero al mismo tiempo, él no fue enviado. Y más bien los aparta del Señor. Judas. En el libro de Judas hay una conclusión hermosa. Vemos de que Judas solo tiene un capítulo. Judas capítulo 1, versículo 17. Judas capítulo 1, versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces esto ya fue dicha, esta palabra. Entonces no se asusten cuando ven a las personas, a estos burladores. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Entonces, cuando ese espíritu del nicolaíta viene, y si no quieres ser influenciado por ese espíritu, la manera que tú te puedes proteger de ese espíritu, de esas personas, porque ni siquiera nos damos cuenta de que están en la iglesia. No es un demonio afuera de la iglesia, no. Es un demonio que le gusta estar en la iglesia. No es como que si estamos en una cantina y él dice no quiero ir a la iglesia. No, a este demonio le gusta la iglesia. Y cuando él entra, algo ocurre. Vemos que poco a poco te apartas del Señor. Tu pasión empieza a disminuir y te conviertes a ellos. Empiezas con rebelión y tener división en tu corazón. Vienes a la iglesia y te comienzas a aislar. Ese espíritu comienza a tomar control de ti. Pero la manera que tú te puedes proteger de ese espíritu es como, versículo 20 dice: vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Hay un deber que tienes, una responsabilidad que tienes, que toda clase de estrategia demoníaca, aunque sea enviada a nosotros para apartarnos del Señor, apartarnos de nuestra herencia en el Señor, pueblo de Dios, toda clase de espíritu demoníaco puede ser una estrategia jezabélica, puede ser una estrategia nicolaíta. Toda clase de estrategia es utilizada en contra de un creyente. Ciertas tentaciones están afuera, cierta decepción está por dentro. Y el propósito de ellos es que apartarte del Señor. Entonces aquí nos dice que tienes que edificarte sobre vuestra santísima fe. Es tu responsabilidad que tu fe crezca. Es tu responsabilidad de que tu espíritu crezca. Yo le estaba hablando a alguien y yo les dije, y muchos ataques estaban viniendo a este joven. Y el doctor le había dado cierto medicamento. No lo estaba ayudando como estaba supuesto. Y yo me di cuenta de que él había faltado muchas de estas enseñanzas. Y yo le dije, ¿es que faltarías una prescripción que te dé tu doctor? Si el doctor te dice eres diabético y tienes que tomar este medicamento mañana, tarde y en la noche, después de cada comida, vas a obedecer al doctor diligentemente. ¿Cuánto más un hijo de Dios debe de ser comprometido? Yo no entiendo por qué ciertas personas pueden faltar un domingo y están bien. No entiendo cómo una persona
cuando una persona sabe que hay cierta información en su espíritu y durante la semana están bien al perder esa información en su espíritu y después se preguntan, ¿por qué estoy siendo atacado? ¿Por qué no tengo la fuerza para luchar contra el enemigo? Porque había una prescripción que faltaste y esa prescripción te fue dada para edificar tu fe. Y hablamos sobre eso la semana pasada, los 5 ministerios de que edifican al cuerpo. Pero para edificarte a ti mismo tienes la responsabilidad que el Espíritu de Dios se levante en ti, que te haga crecer en madurez. Vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La iglesia hoy día la manera que pueden crecer en el Señor es cuando escuches una palabra, tienes que trasladar esa palabra y entrar en un tiempo de oración. Esa es tu bendición. Así es como se madura en ti. Si sigues escuchando sabiduría y no la llevas al Señor, no hay ni una manera que esa sabiduría va a ser trasladada a tu espíritu. Esa información tiene que entrar en tu espíritu. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta es una instrucción muy poderosa. Dice que tenemos que vivir esta vida con temor y temblor del Señor, porque estamos dependiendo de su misericordia. Es la misericordia del Señor. Hay tantas cosas en nuestras vidas que nos pueden apartar del Señor. Permaneced esperando la misericordia de nuestro Señor. A otros, arrebatadlos del fuego. La información que tienes en tu espíritu la tienes que aprender a compartir, a publicarla. Tienes que aprender a alcanzar a aquellos que puedes alcanzar mientras pasa el tiempo. Yo estaba viendo ciertas cosas en el mundo espiritual de cómo el espíritu lentamente está conquistando a esta generación. Cómo lentamente él está haciendo que muchos pecados feos sean normales hoy día. Él está causando a que nuestra generación sea expuesto a muchas cosas. Y eso no comenzó hoy día. Eso comenzó cuando nosotros comenzamos a ver ciertas películas y al escuchar o al ver videos sensuales, aún las caricaturas, animaciones, todo esto introduce información en nuestro espíritu que nos corrompe. Hoy día, un niño de 12 o 14 años sabe más de lo que alguien sabía a la edad de 20 años. El enemigo está tratando de que este mundo se parezca a él más y más. Y yo veo de que hay una batalla grande entre la luz y las tinieblas que está ocurriendo ahora, y te puedo decir de que a este punto la luz todavía está ganando. Pero vendrá un tiempo cuando la oscuridad va a tratar de vencer. Una temporada en los últimos días, y si nosotros no oramos y si no mantenemos la mirada en Dios durante esta temporada, tratemos arrebatar a las personas del fuego. Y esto lo hacemos aborreciendo aún la ropa
contaminado por su carne. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La ropa contaminada por su carne. Nos dice de que hay cierta ropa que cada hijo de Dios tiene. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, que ellos tenían una ropa blanca y ellos adoraban al Señor. Y en este camino de vida, protege esa ropa. Hijo de Dios, haz lo mejor para aborrecer el pecado hoy día. No te acostumbres al pecado. Que no pasen 24 horas donde no te pones de rodillas y clamas sobre tu debilidad. Que nunca pase una temporada en tu vida donde no estás mirando hacia Dios y pidiéndole que su sangre te lave. Que tu sangre preciosa que fue derramada por mí me limpie de todo pecado. Para cuando tú regreses, que me encuentres con aceite en mi lámpara y que mi lámpara todavía esté encendida. Cuando venga el novio, que todavía estemos encontrados con aceite en la lámpara. Que no seamos contaminados, que nuestra ropa no sea contaminada por ese espíritu que ama la autoridad y que hará todo, que dirá todo, que va a introducir todo pecado para apartarnos del gozo del Padre. El Señor está con nosotros. El Señor nos está viendo. Y Él está abriendo nuestros ojos de todo espíritu de decepción. Serás protegido en el nombre de Jesús. Eres cubierto, protegido de ese espíritu de nicolaíta que ha tomado control de la iglesia. Ese espíritu que ama la autoridad y ama la división no tiene poder sobre ti en el nombre de Jesús. Resistirás a toda enseñanza que te quiere apartar del amor de Dios, que te quiere apartar de ser el mejor amado del Jesús en el planeta. Cualquier cosa que utiliza la teología de gracia para darte permiso para pecar, huye de esa clase de enseñanza. Cualquier enseñanza que te hace sentir de que puedes pecar y que está bien. Mis amados de Dios, que ese sea el último día de que escuches esa clase de enseñanza, porque el Dios al cual servimos es un Dios santo, es un Dios temeroso juez, y Él regresará por una novia que no sé si necesariamente es perfecta, pero que ha aprendido el arte de depender de Él. Señor, aún quebrantado, yo estoy a tus pies. Aún en mi debilidad más terrible, yo estoy en tus manos. El Señor te está buscando. Lo mejor está por venir. Hoy día los quiero dejar con esto. Prepárense. El miércoles ya viene. Son bendecidos. Profeta, te queremos agradecer por esta enseñanza. Antes de hoy nunca hubiéramos visto, y es tan increíble el pensar de que hay muchas personas de que entran en nuestras vidas y entran en nuestros pensamientos, aún en nuestro corazón y nuestras creencias, por medio de un mensaje de texto o algo que hemos visto en las redes sociales o en la televisión. Y estas cosas que hemos visto que ni siquiera nos realizamos de que puede ser esta cizaña pequeña que está creciendo
y no la vemos, no la vimos hasta hoy día, que es esa misma serpiente antigua desde antes que nos está apartando de nuestro Maestro. Muchas gracias por esto. Yo sé de que desde hoy día vamos a ver todo mensaje, toda voz que habla en nuestras vidas, a esa persona que es enviada, pero no por ti. Y la veremos de manera diferente. Gracias. Pueblo de Dios, hoy día somos bendecidos aún más de palabras. Es un momento que nunca olvidaremos. Es el día que recibimos cierta protección. Durante esta semana mantengámonos en las instrucciones que hemos recibido, mantengámonos en la palabra. Es un nuevo día. Dios te bendiga.